un refrigerio a todas las iglesias hijas. Entonces, eso nos dijeron a nosotros, va, para que vayan a comer algo allá que les tienen preparado los hermanos de allá de la central. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, amados? Con hambre, pero no del pan terrenal, también de los dos, ¿verdad? Pero como primero es la cebada y después el trigo, entonces vamos a dar la cebada primero. Oremos para que el Señor nos hable esta noche. No creo que termine el tema como siempre, hermano. Vamos a ver si hacemos dos secciones de este tema. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está delante de ti este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, con alegría, lleno de ese gozo que solo tú puedes dar, Señor. Ese gozo que no lo entiende la mente humana, pero sí, Señor, lo podemos recibir en el Espíritu. Queremos impartir tu palabra con alegría, con denuedo. Señor, que seas tú ahí ministrándonos por medio de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, limpiándonos cada día, acercándonos al propósito por el cual venimos a esta tierra. Señor, ayudándonos a adquirir todas aquellas cosas que tú dijiste que eran de nosotros desde antes de venir a este lugar. Tú dijiste que eran de nosotros. Tú hablaste a nuestro espíritu cuando aún estábamos solo como un espíritu. Tú hablaste, tú abriste tu boca y nos bendijiste con toda bendición, dice tu palabra, en los lugares celestiales. Ahí hay una bendición que tú nos diste, ahí en el Olán, en ese tiempo antiguo, Señor, y queremos por medio de tu palabra descubrirla. Que tu palabra nos ministre, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nos exponemos delante de ti y nos dejamos que el rocío nos empape. Así como Nabucodonosor fue empapado del rocío, nosotros queremos ser empapados del rocío de tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermano, extenderme un poquito al tema que se han estado impartiendo en los discipulados. Lo hemos estado hablando aquí. Se han estado impartiendo en los discipulados y vamos a seguir hasta donde el Señor diga que paremos y veamos otra cosa, porque estos temas son interminables, hermano. Hay tanto que decir. Mire, estamos partiendo de lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 15, verso 8. Una de las parábolas más profundas, hermano, de las cosas más profundas que dijo el Señor. Él es la vid, yo soy la vid verdadera, dijo el Señor ahí en Juan 15. Mi Padre es el labrador. Y luego dice que nosotros somos las ramas, y que toda rama que no dé fruto, dice, hermano, va a ser cortada, y la que está dando fruto, dice que va a ser podada. O sea que siempre hay tijera ahí, hermano. El que da fruto lo podan para que dé más fruto. Ese es otro nivel de fructificación. Lo estuvimos hablando hace poco. Nosotros como hijos de Dios, como árboles, podemos dar frutos, pero también si somos podados, vamos a dar más fruto. Y luego más abajito dice que el que permanece en él llegará a dar mucho fruto. Ese es otro nivel de fructificación. Dar fruto, más fruto y mucho fruto. Son 3 niveles. Entonces, cuando llega el verso 8, ese capítulo dice que en esto es glorificado mi Padre. Mire, hay una gloria que se muestra en nosotros, pero no es de nosotros, sino que es del Padre. Otras versiones dice, hermano, que esta es una manera de que la gloria de Dios se refleje en nosotros. ¿Cómo? En que deis no solo fruto y no solo más fruto, sino en que deis mucho fruto. Eso es ser fructíferos. Entonces, la esencia de nuestro Dios, hermano, es que es un Dios fructífero y quiere que nosotros de alguna manera reflejemos esa gloria de fructíferos. Entonces, por ahí hablamos también, recogiendo algunas cositas de las que hemos estado hablando.
en Génesis capítulo 1, 27 y verso 28 del primer capítulo de la Biblia, hermano, está donde el Señor crea al hombre, y hay versiones que lo ponen así, al ser humano, y ahí estamos nosotros representados en esa creación. Y lo primero que sale de la boca de Dios, lo primerito que sale de la boca de Dios para bendecir esa creación, es que le dice: sed fructíferos. Eso es lo primero que sale de la boca de Dios. Usted lee el verso 27, dice que el Señor creó el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y dice que también que hembra y varón y hembra los creó. Pero ya cuando pasa al verso 28, dice, hermano, que el Señor los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicarse. Son cosas diferentes, pero primero es: sean fructíferos. La primera bendición que sale de la boca de Dios es que el ser humano, hermano, sea fructífero. Pero luego viene el capítulo 3 de Génesis, y esa fructificación se pierde, hermano, porque la serpiente antigua arruina el plan que Dios tenía para con el hombre. Y entonces ahí cae el hombre en pecado, y eso tiene que ver con la mordedura de la serpiente, hermano. Tiene que ver con ese veneno que eyacula la serpiente en la humanidad. Y ya nosotros nos hemos, hermano, de alguna manera multiplicados, pero ya con ese veneno del pecado. Pero viene nuestro postrer Adán y recupera lo que se perdió. Por eso dice la palabra que Él vino a recuperar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces lo que se perdió con el primer Adán, viene nuestro postrer Adán, que es Cristo, y lo recupera. Mire, hay una figura hermosa, hermano. No quisiera, mire, pero bueno, yo quiero dejar fluir lo que se venga a mi mente. Mire, hay una figura hermosa. Tal vez por aquí tiene Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el verso, tendría que ser el verso 15. Es que, hermano, la serpiente hay que verla, y cuando, mire, la serpiente como que tiene también una evolución en la Biblia. 3:15, donde dice que, pero es que hay un versículo donde dice que así como fue colgada la serpiente en el desierto, no sé si es antes o después del 3:16, es que yo me acuerdo porque ahí está el 3:16, que todos lo sabemos, ¿va? Que de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay un versículo que dice que así como Moisés colgó aquella serpiente de bronce en el desierto, ¿cuál es? 3:14. Mire, ese es el que le quiero ver. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Hermano, ¿qué es lo que pasaba cuando Moisés hizo eso en el desierto? Hizo una serpiente de bronce. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que se había levantado, hermano, una plaga de serpientes. La Biblia dice serpientes abrasadoras, que, hermano, que mordían al pueblo, y cada vez que esas serpientes mordían al pueblo, mucha gente se murió, mucha gente moría. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y ponla en alto, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, dice, y vea esa serpiente de bronce, entonces no se va a morir. ¿Cuál era, hermano, la medicina para no morirse de una mordedura de la serpiente? Solo ver. Si alguien venía y la serpiente lo mordía, esa persona, con solo que viera la serpiente que Moisés había levantado, esa serpiente de bronce, entonces solo con verla, ya no le hacía nada a la ponzoña de la serpiente. Entonces viene Cristo y dice: así como fue levantada esa serpiente, así yo voy a ser levantado, para que todo aquel que ponga su mirada en mí, aunque lo muerde el pecado, no le va a hacer daño. O sea que vino como esa ponzoña de la serpiente, que es, hermano, el enemigo. Solo puede ser curada, hermano, nosotros con que pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Entonces Él vino a recuperar esa vida antes de Génesis 3. Él vino a recuperar esa vida. Entonces nosotros en Cristo, hermano, podemos
obtener esa vida de fructificación que se dijo en Génesis capítulo 1, verso 28 específicamente. Entonces, ¿cómo tenemos, hermano? Nosotros, mire, yo quiero estar ministrando esto, yo quiero seguir hablando de esto, hermano, porque, hermano, a nosotros no nos van a, mire, a nosotros no nos van a conocer por nuestros dones, aunque son buenos los dones, pero a nosotros no nos van a, vaya, por ejemplo, a mí no me van a premiar por predicador. El Señor viene a buscar frutos. Dice la Biblia que por sus frutos los conocerán. Entonces, al final lo que Dios viene a buscar es frutos. Hermano, hay una parábola en la Biblia donde el Señor tenía hambre, dice, y fue a buscar frutos a una higuera y no halló nada, hermano, solo era hojas. Pero ¿qué fue a buscar el Señor? Frutos. ¿Y qué dijo el Señor? Pues maldijo esa higuera y se secó. ¿Por qué? Porque no encontró frutos. Entonces usted y yo somos árboles, así lo dice la Biblia, somos árboles. Pero qué lindo que seamos árboles fructíferos, hermano, que busquemos dar frutos, que busquemos dar frutos. Mire, de eso podríamos hablar otras cosas, como por ejemplo Salmo 1:1 dice que el que no anduvo en consejo de malo, y ahí dice, hermano, llega al verso 3 donde dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Yo quiero hablarle de eso. Mire, tal vez me proyectan ahí los 7 puntitos de los fructíferos. Estoy hablando de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que esto fue lo que estuvimos dando ahí en los discipulados, los hermanos, digo estuvimos, pero fueron los hermanos ahí discipuladores no, esa no, César, esa la vemos después. No sé si tienen donde están los fructíferos. Así como va la enseñanza. Por ejemplo, Noé, hermano, fue un hombre que se habla de que él fue un fructífero. Ahí está esos. Noé fue un fructífero. Abraham fue un fructífero. Todos estos hombres, hermano, todos estos hombres, cuando se va a buscar esa palabra fructífero, esa misma que está en Génesis 1:27, todos estos, y a saber cuántos más, pero yo escogí estos, tienen que ver con esa palabra de fructificar. Noé, después de que salió de las aguas del diluvio, el Señor también le dijo, fructificad y multiplícate, la misma palabrita. Abraham, yo haré de ti una descendencia grande, vas a ser fructífero, vas a ser muy fructífero, Abraham. A Isaac se le dijo lo mismo, a Jacob, a José, a Isaí, hermano. Tal vez hablamos un poquito de Isaí, y yo creo que no ha habido otro personaje más fructífero que nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios santo, que hablar de la fructificación de Cristo, usted y yo somos fruto de la muerte de Cristo. Entonces, imagínense cuánto fruto dio nuestro Señor Jesucristo, cuánto fruto, y esos frutos siguen, hermanos, siguen multiplicándose. Entonces, Jesús es el prototipo de fructificación, hermano. Pero, mire, incluso con los niños, hermano, hemos estado hablando de José. Yo quiero quedarme un poquito con José. En el libro de Génesis capítulo 49, verso 22, vamos a agarrar a José, el punto 5 que está ahí, vamos a agarrarlo. Génesis 49, 22. Y mire, aquí dice rama fructífera. Ahí está esa palabrita, mire, fructífero. Pero está hablando de José. Está hablando Jacob acerca de José, su hijo. Y le dice, rama fructífera es José. Es una rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Hermano, ¿qué dice? Por ejemplo, volviendo a la vid verdadera, si le pudiéramos nosotros poner nombre a cada una de las cosas que dice ahí el Señor Jesucristo, ¿quién era el Padre ahí hablando de ese capítulo 15? ¿Qué papel tiene el Padre? ¿Se acuerda? El Padre es, Jesús dijo, yo soy la vid. Él es la vid. El Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador, hermano? ¿Trabaja la tierra? Vaya, ¿qué papel tiene un labrador? Pero dígame así algo específico que es un labrador. Prepara la tierra primero, después siembra, la riega. Ese es el Padre, mire, ese es el Padre. El trabajo, hablando solo de Juan 15, el Padre es alguien que prepara la tierra. Hermano, si nos vamos siempre a la Biblia, en Isaías 5 hay
Hay una canción que un hombre canta, dice que mi amado tenía una viña fructífera y dice que él la acabó, la deshierbó, dicen unas versiones, sacó las piedras, dice, toda esa labor la hace el Padre, le quitó las piedras, dejó la pura tierrita y sembró. Vaya, ese es el Padre. Entonces, de ese cultivo que hace el Padre viene y nace la vid, y la vid es Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Las ramas. Ok, entonces dice, nosotros somos la rama, eso está en Juan 15, pero allí dice rama fructífera es José. Entonces al final nosotros tendríamos que ser Josés. ¿Sí está conmigo, amados? ¿Vamos bien ahí? Al final nosotros tendríamos que ser José. ¿Por qué? Porque José es rama fructífera. Entonces nosotros tenemos que buscar ese calificativo, hermano, que se le dio a José. Debemos de buscar ese calificativo que se le dio a José. Porque toda rama que no da fruto, ¿qué pasa? La cortan. Entonces nosotros, la iglesia, debemos de buscar el nivel de fructificación que tuvo José. Entonces es importante, hermano, mire, es importante entonces aquí que veamos algo. ¿Dónde estaba ubicado José? Según ese versículo, ¿lo tienen acá? ¿Dónde estaba ubicado José? ¿Cuál era su lugar físico? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Mire, junto a las aguas, junto a una fuente. Sí, ahí está bien, junto a las aguas. Entonces, hermano, para poder ser como José, entonces, a saber cuántas cosas tendríamos que revisar de José, pero yo me quiero puntualizar en esa hoy. Para ser fructífero como José necesitamos estar bien ubicados. Y la ubicación sería, hermano, junto a una fuente, junto a las aguas. Por eso vuelvo con Salmo 1:3. Tal vez lo colocan, César, tal vez lo colocan. Salmo 1:3, allí dice, hermano, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y ahí dice otra cosa, pero cuando llega al verso 3 dice, es como ese que no anduvo en consejo de malo, que no se sentó en silla de escarnecedores. Esa persona dice, hermano, es como un árbol plantado, otra vez, junto a corrientes. Ahí está. Será como un árbol firmemente plantado junto a las aguas, hermano, que da su fruto. Entonces como está junto a las aguas, hay fruto. Importante esto, hermano, que mire, nuestro lugar de fructificación, ahí yo creo que en los discipulados vamos a ver eso, qué lugares hay para fructificar. Y entre los que yo recuerdo, así que tengo así por encimita, es que, hermano, junto a las aguas es un lugar de fructificación. Ahí lo dice la Biblia. Y no solo lo dice aquí, hermano. Mire, Jeremías 17 creo que habla también. Jeremías 17, ¿va? 17:7 habla de eso también. Que el hombre que confía en el Señor, el hombre que pone su confianza en el Señor, es como un árbol cuyas raíces, dice ese versículo, habla un poquito más de raíces, dice, se extienden a las aguas y fructifica. Entonces, un lugar para fructificar, hermano, un lugar para fructificar son las aguas. Estar junto a las aguas. Otro lugar para fructificar, ¿se acuerda aquellas varas que metieron en el arca del pacto en los días de Moisés para escoger el sacerdote? Y que la vara de Aarón reverdeció y dice, y echó brotes y echó almendras maduras. La presencia del Señor es un lugar para fructificar. Hermano, mire, Salmos capítulo 92, verso 10, creo que está, o 10, 12, está donde dice, hermano, que aquel que está plantado en la casa del Señor, plantados en la casa del Señor florecerán. Eso es fructificar. Y dice, y aún en su vejez no dejarán de dar fruto. El estar plantado en una casa también nos hace fructíferos. Todo eso tiene que ver, hermano, con las aguas. Ahora, quedémonos un poquito con lo de las aguas. Estar junto a las aguas. Y hermano, mire, habrá muchas aplicaciones del agua, pero la que yo quiero dejar establecida en esta enseñanza es que las aguas tienen que ver con el mover del Espíritu Santo.
Cuando Jesús habla del Espíritu Santo en Juan capítulo 7, verso 37, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sería calidad que lo pusieras también ese, Juan 7, 37. Pero seguidamente yo creo que el 38 dice: pero el Señor hablaba esto del Espíritu Santo. No estaba hablando de otra cosa, sino que estaba hablando del Espíritu Santo. Dice, hermano, que entonces quedó establecido que el Espíritu Santo es como corrientes de agua. Entonces, un lugar donde hay un mover del Espíritu Santo, hermano, ese lugar nos va a hacer fructificar. Pero ¿dónde tenemos que estar entonces nosotros? En un lugar donde esté el mover del Espíritu Santo, donde haya una administración de la palabra conforme al Espíritu Santo, donde haya profecía conforme al Espíritu Santo, donde haya alabanza inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, el mover del Espíritu Santo no solo tiene que ver con el hablar en lenguas. El mover del Espíritu Santo, por ejemplo, ahorita hay un fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra la ministra el Espíritu Santo. En medio de la alabanza, hermano, si no estuviera la administración del Espíritu Santo, la alabanza fuera vacía. Pero en medio de la alabanza el Espíritu Santo nos ministra. En una profecía el Espíritu Santo nos está ministrando. Entonces, hay una administración del agua. Mira, ahí dice: en el último día, el gran día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán, no fuentes, hermano, brotarán ríos de agua viva. Pero el versículo siguiente, mire lo que explica el Señor allí en su palabra: pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Recuerde que eso se da hasta en Hechos 2, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces notemos, estar junto a las aguas, ¿sabe qué, hermano? Es dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Si nosotros si nosotros nos exponemos a las aguas del Espíritu, vamos a ser árboles fructíferos, hermano. Mire, hermano, ahí está nuestra fructificación. Ahí está nuestra fructificación. Cuando nos exponemos a la administración del Espíritu Santo, ahí está nuestra fructificación. ¿Cómo vamos a hacer una rama fructífera? Hay que estar junto a las aguas. Hay que posicionarnos junto a las aguas. Hay que dejar que las aguas del Espíritu, hermano, nos ministren constantemente. Y eso nos hace fructificar. Si no, no hay fruto. Entonces, fíjese, hermano, mire, yo fui a revisar un poquito. Mire, antes de entrar a otras cosas, quiero leerle lo que dice Salmo 23. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, es Salmo 23. Pero hay cositas que de repente solo las sabemos y no las hemos digerido bien, hermano. Por ejemplo, ese Salmo dice: el Señor es mi pastor. Esta versión, Dios habla hoy, dice: nada me falta. Otras versiones lo ponen en tiempo futuro, pero esta versión dice: nada me falta. Pero mire el verso 2: me hace descansar en verdes pastos. Escogí esta versión por esto, hermano, porque esta versión dice: me guía. Otras versiones dice: me conduce. Pero dice esta versión dice: me guía a arroyos de tranquilas aguas. Entonces, un lugar donde el Señor nos lleva a pastorear. Aquí está hablando el pastor de pastores, hermano. Aquí está hablando el gran pastor. Y dice: yo voy a llevar a mi rebaño a aguas. Entonces, un lugar donde el Señor nos quiere pastorear y nos quiere llevar es un lugar donde haya agua. Y entre las cosas, hermano, yo tal vez muchas cosas personales le he estado contando estos días, ¿va? Pero entre las cosas que yo he agarrado este versículo: Señor, yo quiero que en este lugar sea un lugar de pastos verdes. Yo quiero que esta casa sea una casa de pastos verdes, Señor. Pero también, Señor, que en esta casa sea un lugar de aguas tranquilas, de aguas de reposo, que haya una administración de las aguas aquí, que haya una administración de las aguas, hermano. Y de esto hemos estado hablando, cómo el rocío cae por medio de la palabra. Hemos estado hablando de Isaías capítulo 55. Dice que así también, así como yo envío la lluvia y no regresa a mí vacía, así también yo envío la palabra. Palabra es igual que agua. ¿Lo leemos eso? Isaías 55. Leámoslo, hermano. Mire, me va a tocar que hacer otro tema de este mismo. En otra ocasión vamos a terminarlo, porque hoy no lo vamos a terminar.
Isaías 55. Es que, hermano, ¿qué es agua? Debemos dejarnos de ministrar por el agua. Entonces fíjense que aquí dice en el verso, vamos a ver, verso 10, leámoslo desde el verso 10 para que mire cómo la palabra nos enseña acerca del agua. Porque como desciende de los cielos la lluvia, eso es agua. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Y mire qué cosas, hermano. Mire el agua, haciéndola producir, fructífero. Eso es producir, hermano, es ser fructífero, germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Todo eso lo hace el agua. Pero mire la comparación, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces la palabra de Dios también es agua. Entonces exponernos a un mensaje, ¿sabe qué? Estamos parados junto a las aguas. El llenarnos de la palabra de Dios, hermano, es llenarnos dejarnos ministrar por las aguas, y eso nos hace fructíferos. Eso hace que usted y yo seamos árboles que llevamos mucho fruto, hermano. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender estas cosas, que estando junto a las aguas vamos a dar frutos, vamos a ser fructíferos, hermano. Que el Espíritu Santo nos ministre, que la palabra nos ministre, que la alabanza nos ministre. Todo eso es una administración de las aguas. Ok. Dicho esto, hermano, yo me fui a buscar algunos que se pararon junto a las aguas. Hoy sí poné el otro que estaban, porque no lo voy a ver totalmente. El que habían puesto primero. Mire, estos personajes, gracias a los hermanos que nos están ayudando. Mire, hermano, estos personajes de alguna manera se pararon igual que José, junto a las aguas. Isaí, el papá de David. Vamos a hablar un poquito de Eliezer, el mayordomo de confianza que tenía. Hermano, qué lindo esto, el mayordomo de confianza que tenía Abraham, Jacob, los 300 de Gedeón, Israel como pueblo ya en el desierto. Mire, solo hablar de Israel, ¿cuántas veces estuvo junto a las aguas Israel, hermano? Mire, primero las aguas del Mar Rojo, ahí las administraron, ahí tuvieron una victoria junto a las aguas. En el desierto, ahí se llegaron a un lugar que se llamaba Elim. Habían 12 fuentes de agua. Ahí dice, hermano, mire, Israel fue ministrado bastante por las aguas, pero ahí solo tomé uno de los casos. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Dónde el Señor se le apareció? En un pozo junto a las aguas. Ahí el Señor le reveló quién era Él. Y Lidia, hermano, tal vez nos saltemos al punto número 7 porque quiero hablar de unas cosas de esas. Mire, veamos lo que dice Job capítulo 14 verso 7. Ahí está el mensaje, pero seguramente tal vez veamos unos 3 puntitos de eso. Mire, Job 14, 7. Porque hay esperanza para un árbol. Eso dice Job 14, 7. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, hermano. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece esa declaración de la palabra? Hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Entonces, ¿habrá esperanza para una rama que es cortada? ¿Qué opina usted? Contésteme sin miedo. Lo que usted crea que es. ¿Usted cree que hay esperanza para una rama que es cortada? Ajá. Que no. Cortada. Y después de ser cortada, ¿sabe que tiene alguna? ¿Usted qué dice? Pero si la dejan ahí se seca. Si ahí Job me dice que hay esperanza para un árbol que ha sido cortado. Pero mire lo que dice después. Vaya, está bien, el tronco queda en la tierra. Pero mire lo que dice después.
Volverá a retoñar, dice, y sus renuevos no le faltan. Oiga lo que dice el verso 8, aunque envejezcan sus raíces. Es un tronco que sí, pero ya se está muriendo, hermano. Mire, entonces yo he aprendido, hermano, que cuando Juan 15 dice que todo árbol, que toda rama es cortada y echada al fuego, es entre ser cortada y echar al fuego hay un tiempo bastante, hermano. Mire, tenemos un Dios tan bendito, tan lleno de misericordia, hermano, que realmente, si solo nos cortaran y los echaran al fuego, yo creo que todos no estuviéramos ni uno aquí, hermano. Porque, vaya, mi testimonio, ¿sabe cuál? Yo estuve sin fructificar mucho tiempo, siendo hijo de Dios, pero infructífero. Y seguramente el Señor quizás en algún momento me cortó, pero me restauró y me dio una nueva oportunidad. ¿Sabe? Tal vez lo buscan. En Romanos capítulo 11 habla de que Israel es una rama desgajada. Dice que ellos fueron Israel, hermano, como pueblo, usted lo lee, es una rama desgajada. Pero dice el Señor que para Israel hay restauración. ¿Cuántos años de espera le han dado a Israel entonces? Porque es una rama que va a ser injertada otra vez. Está cortada ahorita, pero no ha sido echada al fuego y no va a ser echada al fuego. Viene el tiempo donde el Señor va a agarrar esas ramas secas y las va a volver a injertar en la vid verdadera y van a dar fruto. Entonces, fíjese, hermano, qué importante. Por ahí están los versículos. Ahí está, mire, esos versículos son contundentes. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, solo eso quiero leerle, hablando de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, los desgajaron. Esas son ramas que fueron cortadas de la vida, hermano. Mire, esto tiene mucho que ver con Juan 15. Entonces, estas ramas, como no dieron fruto, las cortaron, pero no las echaron al fuego todavía. Ellas tienen un tiempo, hermano, en el que van a ser injertadas nuevamente y van a fructificar, porque van a reconocer que aquel que crucificaron y aquel que azotaron era el Hijo de Dios. Lo van a reconocer, y cuando reconozcan eso, entonces van a ser injertadas otra vez a la vid verdadera y ellos van a dar fruto. Pero mire, ramas cortadas que le dieron otra segunda oportunidad, o a saber, tercera, cuarta, quinta, a saber cuántas, hermano. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que cuando un árbol, aunque sea cortado, hoy vamos a Job otra vez, cuando un árbol, aunque sea cortado, pero dice ahí, hermano, volvamos al libro de Job, el 14, el que estábamos leyendo. Mire, pero dice, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco, o sea, ya murió, muera su tronco en el polvo, dice, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Entonces, junto al agua, hermano, aunque vengamos destruidos, aunque vengamos maltratados, aunque nosotros vengamos al Señor creyendo que ya no tenemos esperanza, que ya no tenemos perdón, pero si el agua nos empieza a ministrar, mire, nosotros podemos reverdecer y llegar a ser fructíferos. Entonces, qué importante es estar junto a las aguas, hermano. Mire, junto a las aguas, basándome de esto, junto a las aguas se pueden resucitar aquellas cosas que en nosotros se murieron. Ya no servimos con la misma pasión que antes, se murió esa parte de nuestra vida. Mire, junto a las aguas se puede recuperar. Junto a las aguas, hermano, ya no tenemos mucho temor de Dios como al principio. Se nos murió eso. Mire, junto a las aguas se puede recuperar lo que se ha perdido, lo que se ha muerto. Entonces, qué importante, hermano, qué importante es que las aguas nos ministren, hermano, porque de repente hay cosas que ni nosotros mismos sabemos que se nos fueron, que ya no las tenemos, pero que es tiempo de recuperarlas. Y junto a las aguas pueden salir esos brotes nuevamente para que seamos fructíferos. Esto le pasó a Isaí. Yo le puse ese versículo ahí para que mirara que junto a las aguas hay reverdor. Hermano, junto a las aguas hay un reverdecimiento. Pero eso es lo que le pasó a Isaí. En Isaías 11:1 habla, dice, brotará un retoño
del tronco de Isaí. Mire qué cosa, del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Entonces Isaí fue cortado, hermano. De alguna manera Isaí fue cortado, pero de ese tronco seco, ya sin vida, al olor de las aguas, el Señor le devolvió su capacidad de fructificación. Entonces, hermano, yo quiero, mire, con esta parte del mensaje, yo lo que quiero ministrar, hermano, para Dios no hay caso perdido, hermano. Mire, mientras nosotros podamos hacer esto, si hay vida, hay esperanza. Aunque hayamos sido talados, aunque hayamos sido, hermano, quizás nos pusieron el hacha, la sierra o no sé, hermano, aunque nos hayan talado, mire, al olor de las aguas podemos reverdecer. Así es que hay que exponernos a las aguas, hermano, para que sea restaurada nuestra vida. Entonces Isaí fue un hombre, hermano, que al olor de las aguas él pudo, hermano, ser restaurado. ¿Cuánto podemos decir de aquí? Pudo ser reivindicado, hermano. El Señor le devolvió su capacidad fructífera. Y vaya. ¿A qué se refiere Isaías 11? Usted que lee la Biblia, ¿de quién estarán hablando en Isaías 11? ¿Ah? De David. ¿Y qué? ¿De dónde? Vaya. Pero ¿con quién? ¿A quién se refiere esa palabra profética? A nuestro Señor Jesús. Cuando usted lee Isaías 11 es que de la simiente de David, pero que al final es de ese tronco cortado de Isaí, de allí viene nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y vaya qué fructificación esa, hermano. Ya le hablamos un poquito de eso. Mire, ahora veamos otro hombre que estuvo junto a las aguas. Génesis 24:12. Génesis 24:12. De aquí voy a dar un salto al último punto porque quiero ver algo de Lidia. Dice 24:12 de Génesis. Y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy. Está orando este hombre, hermano. Que tengas misericordia de mi señor Abraham. Mire que no está pidiendo misericordia para él, sino que está pidiendo misericordia de mi señor Abraham. Pero mire dónde estaba haciendo esta oración este hombre. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua. Qué importante es estar bien ubicados, hermano. Qué importante es que nosotros estemos bien ubicados, hermano. Estoy de pie junto a la fuente de agua. Las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea ella la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Ok, le resumo un poquito la historia. Está Abraham en sus últimos días. Ahí lo puede leer en el verso 1. Creo que dice que Abraham ya era entrado en edad, ya era entrado en años, hermano, y que ya estaba en sus últimos días. Capítulo 24. Entonces él llama a un siervo de confianza, hermano. ¿Cuántos siervos de confianza hay aquí, hermano? Seamos de esos siervos de confianza del Señor, ¿va? De esos que el Señor nos comisiona, hermano. Entonces mire, ahí había un siervo de Abraham. Ese Abraham tenía cualquier cantidad de siervos, hermano. Cualquier cantidad de siervos. Pero solo uno era de su confianza, así como para darle una asignación tan especial. Él le dice: ve a la tierra de mis padres. Imagínense, a saber cuántos años está regresando atrás. Ve allá donde yo salí, de Ur. Ahí hay unos familiares nuestros. Yo quiero que vayas a conseguir la esposa de allí a mi hijo Isaac. No quiero que mi hijo Isaac se case en yugo desigual con mujeres de otros pueblos. No, que se case con la gente de mi pueblo. Entonces lo manda, hermano. Y ese hombre, mire, ahí vemos que fue un hombre fiel a Abraham. Él dijo, yo tengo que cumplir con una orden que me dio mi señor Abraham. Y quiero hacerlo bien. Quiero complacer el corazón de mi Señor.
Qué lindo cuando nosotros como siervos de Dios lo que buscamos es complacer el corazón de nuestro Señor y no nuestro propio corazón, hermano. Mire, este hombre, él quería complacer el deseo de su Señor y para él, hermano, mire qué cosas, guarde esto en su corazón. Para él tener éxito en la vida era lograr hacer lo que su Señor le mandó a hacer. Guarde esto porque lo vamos a ocupar más adelantito. Para él tener éxito en la vida, para él sentirse exitoso en la vida, es que él lograra realizar la comisión que su Señor le envió a hacer. Eso es tener éxito. Entonces este hombre sale con esa encomienda, hermano, sin saber cuál iba a ser la respuesta que iba a obtener. Porque imagínese usted, hermano, nosotros leemos y se nos hace fácil eso. Nosotros leemos y muy bien, creemos la palabra del Señor, pero ¿qué le parece a usted ir tratar de convencer a una muchacha que no sabía con quién se iba a casar? ¿Qué le parece esa tarea? De ir a traer a alguien, pero convencerla a ella de venirse a casar con alguien que nunca había visto, con alguien totalmente desconocido. No era una tarea fácil, hermano. Ese hombre lo único que llevaba es que a través de los regalos viera que el hombre con quien se iba a casar no era cualquiera. Por eso llevaba prendas, joyas y todo eso. Y solo con mostrarle las joyas tenía que convencer a esa muchachita de que se viniera con él para casarse con alguien totalmente desconocido. Entonces por eso él dijo, es una comisión bien tremenda la que me has dado. Hermano, eso es lo que le pasa a la iglesia. Por ejemplo, un pastor lo que tiene que hacer es tratar de enamorar a la iglesia, pero para que se case con el Señor, aunque no lo hayamos visto nunca cara a cara, pero decirle que es alguien hermoso, que es alguien extraordinario, que no hay nadie con. Entonces a nosotros como pastores como que nos han dado esa labor de enamorar a la iglesia, pero no para que nos ame o nos quiera a nosotros, sino que se enamore del Señor. Entonces vea, este hombre recibe esa comisión, pero qué interesante, hermano. Aquí ve el punto. Qué interesante que donde va a pedir, donde va a rogar, donde va a suplicar misericordia, es junto a las aguas. Como que el lugar donde él dijo, aquí voy a encontrar yo, aquí voy a encontrar el mapa, aquí voy a encontrar una confirmación, aquí voy a encontrar en este lugar junto a las aguas, el Señor me va a dar una señal segura de que aquí estoy bien y que voy a elegir, porque era otra cosa, hermano, elegir la mujer correcta, elegir la doncella correcta. Entonces digamos que allá está la fuente, ahí están las aguas, él se para junto a las aguas y desde aquí junto a las aguas empieza a hacer un clamor: Señor, Señor, ten misericordia de mi señor Abraham, que aquí tú me muestres quién es la doncella que se va a casar con Isaac. Entonces junto a las aguas, hermano, ese es el tema hoy. Junto a las aguas está buscando el éxito de su vida. Ok, entonces aterricemos un poquito para nosotros. Hermano, ya lo hemos hablado aquí también y con toda propiedad se lo digo, ahí está en la palabra. Nadie de nosotros vino a esta tierra solo por venir. Nadie, absolutamente nadie. Todos venimos con un propósito de parte de Dios. ¿Y sabe cuál debería de ser nuestro sentir? ¿Sabe cuál debería de ser lo que nos quite el sueño, así como a ese hombre, hermano, que nos incomode, que nos mantenga así como, en el buen sentido de la palabra, que nos mantenga preocupados, hermano? ¿Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? ¿Estoy cumpliendo con mi comisión existencial? Entonces le pregunto, ¿dónde vamos a descubrir lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Dónde? Junto a las aguas. Hermano,
le voy a traer lo que hace un ratito le dijo. Deberíamos nosotros de pensar como pensó él de hacer. Si en esta vida yo logro éxitos personales, logro tener la casa que yo quiero, logro tener el trabajo que yo quiero, logro tener la profesión que yo quiero, logro tener esto, logro lo otro, logro lo otro, y si no hago lo que Dios me mandó a hacer, nos consideraríamos exitosos. Vaya, me voy a poner yo de ejemplo. Me ofrecen un trabajo de los que usted y cualquiera quisiera. Me van a pagar en dólares, le van a dar todo el estudio a mis hijos, me van a regalar casa, me van a regalar carro, me van a dar todo, hermano, lo que yo quiera, y un buen sueldo, de paso un buen sueldo en dólares. Y entonces yo me voy de acá. Ante los ojos humanos, un hombre exitoso, pero abandoné la comisión que Dios me mandó a hacer. Eso para mí sería un fracaso, porque al final busqué mis intereses y no lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano? Vamos al punto. ¿Cómo nosotros debemos de pararnos junto a las aguas y decirle: Señor, yo quiero tener éxito en este viaje llamado vida? Yo quiero tener éxito en este viaje llamado vida. ¿Cómo voy a tener éxito? Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandaste hacer. Yo quiero cumplir con la comisión que tú me enviaste a hacer a esta tierra. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Mire, quiero poner un poco de equilibrio en esto, porque al final nadie eligió nacer donde nació. Desde ahí deberíamos de sentirnos así como con una descarga. Bueno, Señor, tú no me hiciste nacer en este país si no es aquí que tú tienes alguna comisión, número uno. Número dos, si yo me voy a mover de aquí es porque realmente tú me estás demandando que yo me mueva, porque mi comisión está en otro lugar. Entonces, desde ahí deberíamos de pensar, antes de tomar cualquier decisión de moverlos del lugar, deberíamos de preguntar: ¿no será que estoy abandonando mi comisión? ¿No será que al lugar donde el Señor me envió solo por un interés propio, solo por ir a ganar dólares, o solo por tener un mejor estilo de vida, me voy y estoy abandonando el lugar donde el Señor me envió a hacer una comisión? Entonces, a estas alturas, ¿cuánta gente, hermano, está en otro lugar que no debe de estar y por eso nunca fructifican? Por eso nunca hay una satisfacción en ellos, siempre les falta algo, siempre sienten que, hermano, hay un vacío en ellos. ¿Por qué? Porque no están buscando la comisión existencial, realizar lo que Dios dijo que hiciéramos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este hombre, hermano, este hombre, mire, se para junto a las aguas y dice: yo quiero tener éxito en este viaje, Señor, yo quiero tener éxito. ¿Y qué consideraba éxito? Esto es bien importante, hermano, y esto a mí me pegó. ¿Qué consideraba éxito él? Cumplir los deseos de su Señor. Eso consideraba como exitoso él. Cumplir los deseos de su Señor. Quedar al 100 con la comisión que su Señor le había encomendado. Entonces nosotros, hermanos, debemos de buscar eso. Debemos de buscar. ¿Y sabe dónde se nos va a revelar eso? Junto a las aguas. Junto a las aguas. Entonces, al estacionarnos junto a las aguas, nosotros debemos de anhelar eso. Señor, revélame, Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, hacia dónde me muevo, Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿sabe hasta qué debemos de pedirle al Señor? Señor, ¿en qué equipo sirvo? ¿Qué quieres que haga en tu iglesia? Y entonces, hermano, pero junto a las aguas, mire, no serviría hacer esta oración en otro lugar, junto a las aguas. Así como oró Eleazar junto a las aguas, ahí oró él. Entonces,
Que el Espíritu Santo nos hable por medio de una profecía. Que el Espíritu Santo nos dé una palabra puntual. Que el Espíritu Santo nos hable a través de un mensaje. Y ahí poco a poco, hermano, como que vamos a ir descubriéndonos quiénes somos en el Señor. Ahí vamos a ir descubriéndolo. Pero estar sentados junto a las aguas, hermano, nadie que está fuera de la iglesia anda, mire, el que no se congrega, el que no tiene un lugar donde establecerse, el que no tiene un lugar donde desarrollarse, déjeme decirle que ese anda sin mapa, anda sin orientación, anda sin brújula, hermano. Porque este lugar es donde como que nuestra brújula se ubica, donde estamos, hermano. En la iglesia, en el lugar de las aguas, es como ahí, es ahí como que empezamos hermano, a hacer ajustes a nuestra vida y empezamos a alinearnos a lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, hermano, mire, no creamos también que hoy venimos al Evangelio y ya mañana vamos a tener la revelación completa. No. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Estacionémonos junto a las aguas y dejemos que las aguas nos empiecen a direccionar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué vamos a tomar, dónde voy a servir, qué cosas nuevas tengo que agregar a mi vida. Y ahí, hermano, mire, poco a poco vamos a ir como avanzando y cuando menos se acuerde, nos vamos a sentir calidad haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero eso se logra junto a las aguas. Y de repente, hermano, se lo digo como experiencia propia, porque yo sí le pedí al Señor eso, hermano. Yo sí me acuerdo que yo le rogaba: Señor, yo quiero que tú me muestres a qué vine. Cuando yo entendí esto, cuando yo entendí estas cosas de que uno no vino por casualidad a esta tierra. Número uno. Número dos, uno no vino por casualidad al lugar donde nació. No. Que el Señor lo empiece a mover junto a las aguas, en un lugar donde se ministran las aguas del Señor. Ahí establezcámonos, ahí permanezcamos. Cuando menos se acuerde, ya vamos a estar en el lugar que el Señor nos mandó a hacer. Mire yo dónde vine a parar. Mire yo dónde vine a parar, hermano. ¿Ah? ¿Perdón? A la tierra que fluye leche y miel. Amén. Amén. No, sí, claro que sí, hermano, claro que sí, cierto. Vaya, ¿usted cree que yo no me siento bendecido de estar aquí, hermano? Yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es que haber encontrado el sitio donde el Señor tenía preparado para mí desde antes de la fundación del, imagínese, hermano. Pero ¿usted cree que fue de primas a primera? Creo que ya van a ser como 14 años que llegué allá a la casa de Benecer, y ahí me puse y me establecí en un lugar de las aguas. ¿Y cómo empecé? A servir. Y ahí, hermano, discipular. De ahí me metí a la escuela de obreros. De ahí anduve, ¿sabe dónde anduve? Haciendo la obra del Señor. Me mandaron a La Paz a abrir un discipulado y no era allá. No era allá. Pero miren a dónde anduve rebotando yo. Pero todo eso me enseñó algo. Todo eso era una preparación. Y al lugar, quizás yo menos pensado, Puerto Cortés, allá. Entonces, Señor, a donde tú me lleves, ahí es el lugar. Entonces, hermano, ¿sabe lo que tenemos que hacer? No nos separemos de las aguas, porque ahí se nos va a revelar quiénes somos, a qué venimos a esta tierra. Y entonces vamos a decir: Señor, yo quiero tener éxito en esta vida. ¿Y qué es el éxito, hermano? ¿Qué es tener éxito para nosotros entonces? Mire lo que dijo Pablo: he terminado mi carrera. O sea, nuestro éxito debe, hermano, claro, hermano, necesitamos lo material, si el Señor también nos da eso. Pero qué triste sería desenfocarse de lo espiritual por adquirir lo material. Porque entonces, hermano, dejamos por un lado el éxito que más importa. El éxito más importante es lograr hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Que volvamos allá y que cuando estemos delante del Señor podamos escuchar aquella voz que diga: siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Ese es un siervo que cumplió la comisión aquí en la tierra. Que, hermano, le dieron sus talentos y los multiplicó, fructificó. Entonces, hermano, lo que nos tiene que quitar el sueño a nosotros es que realmente hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano. Y mire, todos tenemos comisiones diferentes, todos tenemos ahí comisiones diferentes. Vámonos al último punto. Ya me detuve solo ahí, hermano. Ahí otro día vemos los otros. Hechos 16:13. Vamos a hablar de Lidia, estos minutitos que nos quedan. Está hablando Pablo, esta versión es un Nuevo Testamento, se llama la versión Navarra. Dice, el sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad. ¿Sí lo tenemos? ¿A dónde se fueron, mi hermano? Junto al río, junto a las aguas. Mire el pensar de los apóstoles, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos. ¿Dónde se sentaron entonces? ¿Dónde estaban ahí? Junto a las aguas. Este era como un discipulado junto a las aguas. Qué interesante ver la Biblia de esta manera, hermano. Junto a las aguas, mire, había un discipulado ahí junto al río, hermano. Este era un discipulado que ahí se reunían, y las que se reunían ahí eran mujeres, fíjese, hermano. Hermano, de veras, que Dios bendiga a las mujeres, hermano. Mire, hermano, una iglesia sin mujeres, Dios santo, ¿qué sería de nosotros los hombres si solo hombres nos reuniéramos, hermano? Qué desastre aquí, va. Pero, hermano, ¿qué labor hacen las hermanas? Ni un ambiente de los varones, aunque sea por ahí, hermano, aunque sea por. No, de veras, ¿qué labor la de las hermanas? Amados, ¿verdad que sí? Hermano, para nuestra, no sé si decir para nuestra vergüenza, pero vengamos los sábados a intercesión. ¿Quiénes vienen a orar? La mayoría, mujeres. Mire, ahorita con el viaje, ¿cuántas cree que van? Ahí me pasaron el dato y hay cerca de 80 mujeres anotadas que van para allá. Si es que solo es de darles cuerda un poquito. Entonces, mire, aquí había un discipulado de mujeres. Dice, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pero interesante, ¿dónde estaba ese discipulado, hermano? Junto a las aguas. Junto a las aguas. Hermano, la palabra del Señor, que mire, que nosotros tenemos anuente a que la palabra del Señor nos ministre, hermano. Mire, cuántas cosas se nos van a revelar, cuántas cosas se nos van a mostrar de nosotros mismos. Hermano, cuánta suciedad nos quita las aguas de la palabra y nos va purificando, nos va liberando de muchas cosas. Entonces, estas mujeres se reunían ahí, y ahí llegó Pablo, hermano, y yo creo que iba acompañado, no sé si de Silas, creo que sí, porque más adelantito está donde Pablo y Silas caen en la cárcel. Entonces iba acompañado de Silas. Entonces ellos llegan ahí a ese discipulado y se ponen a hablarle a las mujeres. El verso 14 dice, una de ellas, y esto es interesante, hermano, por eso quería detenerme un poquito, pero ya el tiempo se me está yendo. Pero dice, una de ellas, no todas, hermano, no todas, una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una mujer temerosa de Dios, nos escuchaba, dice Pablo. Ella estaba atenta ya al discipulado. Pero dice que el Señor abrió su corazón para que comprendiera lo que Pablo decía. Hermano, interesante, una de ellas. ¿A quién representa Lidia? Quítele el título de mujer y pongámosle la iglesia. La iglesia Lidia. Veámoslo así, de esta manera. La iglesia Lidia es aquella iglesia que se expone de diferente manera a la palabra del Señor. Hermano, iglesia de Cristo es un montón, hermano, es un montón de gente, es multitud de gente. Pero la iglesia Lidia es una minoría.
La iglesia Lidia es una minoría. Sería lindo que nos dieran un dato de cuántas mujeres habrían ahí para sacar un porcentaje más real de esa iglesia Lidia que atesora la palabra de tal manera que Dios hace un milagro en el corazón de ellos. Hermano, déjeme decir algunas cositas aquí. Mire, cuánto interés mostramos por la palabra del Señor. Cuánto interés mostramos por la palabra del Señor. De veras, cuánto interés. Hermano, mire esta preguntita: ¿qué papel juega en nuestra vida la palabra de Dios? O sea, ¿qué consideramos nosotros como iglesia la palabra de Dios? Mire, el otro día estaba viendo al apóstol Sergio. Yo siempre miro ahí las prédicas del apóstol Sergio, y él estaba hablando un poquito de esto. Hasta mostró unas fotos. Había X grupo de cristianos, de esos músicos cristianos, no voy a decir nombre, había alguien ahí ministrando la alabanza, un grupo famoso, hermano, un grupo famoso. Mire, el lugar estaba abarrotado, hermano. Hasta el patio de la iglesia estaba lleno de gente. Y le tomaron una foto. ¿Cómo estaba el lugar? Entonces él mostró la foto. Mire, así es cuando estaba ministrando el grupo tal. Así estaba de gente el lugar. Solo terminó de ministrar y dijo alguien allí: bueno, llegó el tiempo de ministrar la palabra. Aquí tenemos al predicador invitado de esta noche. Él nos va a ministrar la palabra. Hermano, se vació el lugar. Se vació. Entonces tomaron un antes y un después. Así es como cuando estaba el grupo famoso cantando, y así es cuando estaba el mensaje, la prédica. Mire, cómo hay un menosprecio a la palabra del Señor hoy en día. Pero nosotros seamos esa iglesia Lidia que se sienta junto a las aguas a atender de manera diferente la palabra del Señor. A atender de manera diferente la palabra del Señor. Lo interesante, ¿sabe lo interesante de esto? Que esta mujer dice que adoraba a Dios. Dice la Biblia. Entonces, hermano, la adoración es importante también. El adorar a Dios con un corazón sincero, eso como que abre espacio para que la palabra de Dios tenga una mayor aceptación en nuestra vida. Como que el adorar a Dios es estar junto a las aguas. Mire, hermano, estaba leyendo que ahí tengo también la historia de Gedeón. ¿Cuántos llegaron a las aguas? ¿Usted ha leído la historia? ¿Cuántos llegaron a las aguas? ¿Qué cantidad? ¿Te acuerda? 10,000. Hay que hacer, ahí si nos da chance de hacer una proporción. Si alguien tiene calculadora, si divide 300 entre 10,000, ¿cuánto da? 300, alguien anda ahí, saca su celular y haga una división ahí. 300 entre 10,000. Hermano, yo creo que ni el 1%, ¿va? Oiga, ¿ves? O sea que es menos del 1% los que fueron aprobados en las aguas. 300 menos 10,000 serían 9,000, ¿qué? 9,700. 9,700 fueron reprobados en las aguas. 300 fueron aprobados. ¿Cuál es la diferencia de que unos sí y otros no? ¿Cuál es la diferencia de que unos sí fueron aprobados en las aguas y otros, oiga esto, otros, estando en el mismo lugar, con el mismo jefe, Gedeón, con las mismas palabras que escucharon los 300, las escucharon los 9,700, la misma instrucción, el mismo mensaje, el mismo sonido de trompeta,
el lugar donde fueron, el mismo lugar, la misma fuente, las mismas aguas. ¿Por qué solo 300 salieron aprobados? Hermano, es que en este punto de lo que le estoy, depende cómo nosotros lleguemos al lugar de las aguas, cuál sea nuestra necesidad, cuál sean nuestras expectativas. Y ¿saben lo que le voy a decir? Algo un poquito así fuerte. Depende el orden en que lleguemos a escuchar la palabra. Entonces, son datos, mira, son datos muy interesantes. El mismo lugar, el mismo predicador, hermano, las mismas fuentes, todo lo mismo, todo lo mismo. Pero ¿qué hizo la diferencia? Es que unos agarraron el agua y se la llevaron a la boca, y otros se fueron de un solo con el agua a la fuente y tomaron. Entonces, hay una diferencia en primero obrar conforme a la palabra y después hablar, a que solo seamos boca y no hagamos nada. Mire, esto es más o menos, sabemos mucha Biblia, pero es poco la práctica que ponemos. Escuchamos el mismo mensaje, pero el punto es, de ahí para afuera, ¿cuánto de ese mensaje lo ponemos en práctica? Agarramos la misma fuente, pero ¿cuántos salimos compungidos de aquí? Hoy el Señor me habló por medio de su palabra, yo tengo que hacer correcciones en mi vida. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo ya no quiero seguir igual. Yo necesito que hagas un cambio en mi vida. La palabra lo confrontó, lo cambió y está queriendo buscar algo diferente en su vida. Pero escuchamos el mismo mensaje. Sabemos que la palabra nos habló. Yo quiero seguir en lo mismo y la palabra no hizo un efecto en mi vida. Hermano, mire, todos, hasta el que le predica, todos necesitamos que la palabra nos confronte para que cambiemos nuestra vida, hermano. Todos necesitamos que el mensaje del Señor llegue a lo profundo de nuestro ser, para decirle: Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero seguir en lo mismo, yo necesito que tú me cambies, Señor. Solo con eso, hermano, solo con eso, la palabra ya tuvo un efecto en nosotros y nos transformó, nos cambió. Yo creo que Lidia era una de las mujeres que se sentaba a escuchar y decía: Dios santo, así está mi vida, ¿cuánto cambio tengo que hacer en mi vida? Y empezaba, hermano, ¿sabe que esta mujer interesante? Tal vez pones el versículo, César, con este vamos a cerrar, de Lidia, pero leímos hasta el 14, ¿verdad? Hermano, el versículo 15, ese no lo tengo aquí, tal vez lo pones acá. El versículo 15, hay algo curioso, hermano, y yo digo: Señor, esto es lo que necesitamos. Mire, lo que necesitamos es que las aguas hermano, nos hagan trascender, No, ese es 15:1, pusiste ahí, es 16:15. Hechos 16:15. Es que leímos el 14, cuando dice que el Señor le abrió el corazón. Pero estaba leyendo esto, hermano, cuando ella y su familia se bautizaron. ¿Qué le da a entender ese versículo? Agua, ¿va? Ahí están las aguas otra vez. Y tiene que ver lo familiar. Pero no se le despierta algo más. ¿No le parece algo? Vaya, ¿no le parece algo como que qué raro? Vaya, dice el verso 14: y el Señor abrió el corazón de Lidia y recibió lo que Pablo decía. Rapiditamente el 15 dice: y cuando ella y su familia se bautizaron. Entonces, ¿sabe lo que me hace clic a mí? ¿Cómo es que adoraba?
¿cómo es que escuchaba la palabra y no era bautizada? Porque si leemos ahí que ella y su familia se bautizaron. Podríamos comprender un poquito que dijera que su familia se bautizó, pero que ella y su familia se bautizaron, quiere decir que esta mujer adoraba, esta mujer escuchaba palabra, esta mujer se reunía ahí, porque era como una reunión, un lugar donde ellos se reunía ahí, pero ella no había sido bautizada. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos junto a las aguas, vamos descubriendo cosas que no hemos hecho y que son necesarias hacerlas. O sea, según ella, según el evangelio que tenía antes de que el corazón se le abriera, según el evangelio que ella tenía, no era necesario bautizarse. De repente le llegó una revelación de parte de Dios: hey, hay que bautizarse, y se bautizó. Déjeme ponerlo aquí a un poquito a nosotros. Hay gente que cree que no es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, y por eso no lo pedimos, no lo anhelamos, no lo buscamos, no lo deseamos como deberíamos de desearlo, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo deberíamos de rogarle a aquellos que no han sido bautizados, deberíamos de rogarle al Señor: bautízame, 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 Señor Espíritu Santo, bautízame. Entonces, hermano, mire, estar junto a las aguas se nos van revelando cosas que debemos de hacer, que son necesarias que las hagamos para que podamos trascender en lo espiritual. Son cosas que si no las hacemos, estamos estancados, pero que cuando estamos junto a las aguas se nos va revelando de cosas que tenemos que ir haciendo, que tenemos que ir evolucionando. Que el evangelio, hermano, no solo es esta cosa o esta otra, no, el evangelio es evolutivo. Entonces, esta mujer, en el caso de ella, fue bautizarse, pero nosotros ya nos bautizamos, ya el Señor nos reveló eso. Pero ¿qué más hay en Cristo, hermano? ¿Qué más hay en el Señor? ¿Qué cosas tengo que ir a buscar más en el Señor? Junto a las aguas se nos revela, y lo voy a poner así de esta manera: junto a las aguas se nos revela el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, cuando estamos junto a las aguas, no vamos a estar estancados. Junto a las aguas vamos a tener un avance. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue, hermano? Bueno, preguntémosle al Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya estamos aquí, pero de aquí, ¿qué sigue? Esto. Ya escalé hasta aquí, ¿y ahora qué sigue? Entonces se vuelve una vida de novedad, donde siempre vamos descubriendo algo nuevo en Dios. Hermano, aquel cristiano que ya creyó que ya no tiene más dónde ir, más en qué avanzar, qué cosas nuevas tiene Dios para nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Metámonos y pongámonos junto a las aguas, y ahí se nos va a revelar qué sigue. Yo como pastor, aquí estoy junto a las aguas. ¿Qué sigue, Señor? Ya logramos esto, pero ¿qué sigue? ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué cosas nuevas tengo que a las que tengo que acceder? ¿Dónde se nos va a revelar eso? Junto a las aguas. Y se va a volver una vida linda, hermano, una vida dinámica en Dios, donde siempre vamos a estar, siempre vamos a estar viviendo nuestro mejor tiempo. Hoy tiene que ser un mejor tiempo que ayer. Mañana tiene que ser un mejor tiempo que hoy. Y pasado mañana tiene que ser un mejor tiempo que mañana. Y así nuestra vida debe ir evolucionando. Junto a las aguas. Ramas. ¿Cuántas ramas hay aquí? Que seamos ramas fructíferas, hermano. Ramas que demos mucho fruto. Para eso necesitamos estar junto a las aguas. Junto a las aguas. Amén. Lo voy a dejar ahí. Vamos a seguir hablando el martes de esto, hermano. O no sé si el viernes, no sé, ahí lo que el Señor diga. Pero lo vamos a dejar ahí. Oramos. Son las 9:05. Oramos. Póngase de pie. Pidámosle al Señor que queremos ser esas ramas fructíferas. Ramas fructíferas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a comprender algunas cosas mejor en tu palabra. Ministro todas estas ramas que están aquí, Señor,
que están aquí junto a las aguas. Estas ramas están junto a las aguas. Que sean esas ramas llenas de fruto, llenas de fruto, Señor, que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de José. Rama fructífera es José. Rama fructífera es José. Que nosotros seamos esa iglesia al estilo de José, al estilo de Lidia. Ahí junto a las aguas fructificó. Llevó esa bendición a su casa. Aún en esa administración, Señor, que nosotros seamos esas ramas como Lidia, que llevamos la salvación a los nuestros. Ahí que esa salvación se extienda a nuestras casas, a nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, esas ramas fructíferas. Padre, revélanos ahí junto a las aguas, revélanos cuál es nuestra comisión existencial. Señor, así como este siervo no le importó otra cosa más que cumplir el deseo del corazón de su Señor. Nosotros estamos aquí con una comisión tuya. Lo que queremos cumplir es la comisión tuya, Señor. Queremos tener ese éxito. Lo que aquel hombre consideraba como éxito es complacer la petición de su Señor, complacer el deseo del corazón de su Señor. Eso es lo que nosotros también buscamos en esta tierra. Señor, buscar hacer tu voluntad, buscar hacer aquellas cosas por las cuales tú nos enviaste a esta tierra. Queremos ser ramas fructíferas en el nombre poderoso de Cristo, que siempre estemos ahí junto a las aguas, esas aguas de bendición que tú nos llevas. Señor, en el nombre de Cristo, llévanos con bien a nuestras casas, que tu mano poderosa nos cubra en todo momento y nos lleve con bien. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Gloria a Dios.